Okay, we are now recording. Estamos ya grabando. Let me put this up again. Déjeme poner esto nuevamente. The messages each week are recorded and we upload them to our website, which is here, sermononline.org. Y los mensajes los subimos a nuestro sitio en la red, que pueden ver en pantalla a mano izquierda, sermononline.org. And you can either listen to them online or you can download the message to listen to it later on. Usted puede oír los mensajes directamente desde nuestra página o puede descargarlos gratuitamente. We also encourage you to join our Zoom audience. Y también le animamos a que se una a nuestra audiencia a través de Zoom. And we do have a Sermon Online group on WhatsApp. Y tenemos un grupo de sermón online en la aplicación WhatsApp. And if you would like to join that group or be able to access the link for the Zoom meeting, Y si usted le gustaría añadirse a ese grupo y acceder al enlace para la reunión, you can email us at the address shown here, choose2roads@gmail.com. puede solicitarlo a través de un mensaje de correo electrónico a la información que ven en pantalla, que en inglés significa escoger dos caminos. Se escribe choose2roads@gmail.com. And we usually spend a short time praying together on Zoom before we log on to Facebook. So if you would like to join us for that time of prayer, please contact us at the email address there. Y usualmente comenzamos con un tiempo de oración antes de comenzar la transmisión y la enseñanza. Si quiere formar parte de este tiempo de oración, déjenos saber para que forme parte de nuestro grupo por WhatsApp. Our problem is sometimes when we get started praying, we don't want to stop. Y lo que pasa es que a veces cuando comenzamos a orar no queremos parar, como hoy. And we could go on for a couple of hours because there's always such a nice spirit there. Y a veces podemos continuar por un par de horas porque hay el gran espíritu ahí. Anyway, we got to move along here. Así que tenemos que proseguir. And we are entering week 5 of a discipleship course that we started. Estamos entrando a la semana quinta semana de un estudio de discipulado, where we are studying the 7 basic foundational doctrines of the Christian faith. donde estamos estudiando las 7 doctrinas básicas fundamentales de la fe cristiana. We're taking these from Hebrews chapter 6, verses 1 and 2. You don't need to turn there. Y tenemos esto de Hebreos capítulo 6, versos 1 y 2. But it talks about the basic foundational doctrines of Christ. Pero habla de los rudimentos, las doctrinas básicas de Cristo. Repentance from dead works. Arrepentimiento de obras muertas. Faith toward God. Fe en Dios. Baptisms, which we're going to divide into 2 different teachings, baptism in water and baptism in the Holy Spirit. Doctrina de bautismos, la cual dividiremos en 2, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. Laying on of hands. Imposición de manos. Resurrection from the dead. Resurrección de los muertos. And eternal judgment. Y el juicio eterno. We completed repentance from dead works. Así que completamos el arrepentimiento de obras muertas. If you missed that, we would strongly encourage you to go online and listen to the messages that you missed. Si usted se perdió de ese estudio, le exhortamos, casi le imploramos a que usted vaya online y descargue el estudio y lo escuche nuevamente. And it's also important, I'm going to go ahead and bring this up one more time. Es también importante, y voy a poner esto una vez más. If you do not already have the book, si usted todavía no tiene el libro, okay, hopefully this doesn't want to move now. There. Okay.
This booklet is in English and in Spanish, Foundations of the Christian Life. Este panfleto, este libro está disponible en inglés y español, Fundamentos de la Vida Cristiana. You can download the digital copy for free at the same website, sermononline.org. Usted puede descargar cualquiera de las dos versiones gratuitamente en nuestro sitio Sermón Online. And if you go into the menu, look for books, and under books, you'll find this along with some other books, and any of the digital PDF copies of books are all free. You can download any of them for free there. Usted llega al sitio, busca el menú, busca la sección de libros y cualquier versión en formato PDF digital usted la puede descargar gratuitamente. But it's extremely important that you have this little book and you're reading the chapters, because we can't cover everything in the book here on Monday night. Es importante que usted lea el libro completo porque no va a ser posible cubrir el libro enteramente por aquí en vivo. And you can also use it as a study guide to go back and look up some of the scriptures. Y también puede usarlo de guía de estudio para repasar alguna de las escrituras. All that said, we are now in week 5. Dicho todo esto, estamos ahora en la semana quinta. But we felt to spend another week like we did after repentance, talking about real life stories of faith in action. Y decidimos pasar una semana más, tal como hicimos con el estudio de arrepentimiento de obras muertas, dando ejemplos de la vida real de la fe en Dios. And let me just give a real quick recap from last week. Y déjeme hacer un breve resumen de la semana pasada. Faith is a mystery. La fe es un misterio. It cannot really be understood by our natural minds. No puede ser entendida con nuestra mente natural. The Bible often talks about faith in the heart, not in the mind. La Biblia a menudo se refiere a la fe en el corazón, no en la mente. Faith is a spiritual gift that God gives us. La fe es un don espiritual que Dios nos otorga. Just as we saw with repentance, we need it, but God gives it to us. Tal como vimos con el arrepentimiento, lo necesitamos, pero Dios nos lo concede. And the gospel commands us to repent and believe. Y el evangelio nos manda a que creamos, nos arrepintamos y creamos. But in our own fallen state, we can't do either of those. Pero en nuestro estado caído actual no podemos hacer ninguna de las dos. So God in his grace, he grants us repentance. Así que Dios en su gracia nos concede arrepentimiento. And then he gives us the gift of faith so that we can begin to trust in him. Entonces también nos da el regalo de la fe, de modo que podamos comenzar a confiar y a creer en él. And as we've been emphasizing all along, each one of these doctrines Y según hemos estado enfatizando continuamente, cada una de estas doctrinas is not just information we're going to stuff up here in our brain. no es solo información que vamos a acumular aquí en nuestro cerebro. God's word requires a response. It requires action on our part. La palabra de Dios requiere una respuesta, una acción de nuestra parte. It does no good to understand repentance. We need to do it. We need to repent. No hace ningún bien entender el arrepentimiento, sino que tenemos que hacerlo, tenemos que ejecutarlo. We could know all the verses, all the Greek and Hebrew about faith, but we need to do it. We need to put faith into action. Y podemos saber todos los versos en griego o en hebreo sobre la fe, pero tenemos que ponerlos en acción. And so what we want to do tonight, I'm going to share a little bit, and then I'm going to turn it over to Pastor Tom, because he has numerous testimonies, wonderful testimonies of faith in action. Así que lo que voy a compartir brevemente, después voy a estar pasando de la parte de nuestro hermano Tom, porque él tiene numerosos testimonios de la fe en obra. And by the way, if you go to our website, there are many, many other sermons, messages that we have given about faith. So this is a big, big subject.
Así que de paso, si usted va a nuestro sitio en la red, hay muchos mensajes y estudios sobre la fe, porque esto es un gran tema. But I'd like to read one or two portions of scripture. Quisiera leer una o dos porciones de la escritura. I want to start in the book of James, chapter 2. Quisiera empezar en el libro de Santiago, capítulo 2. And I'm going to read from verse 14 down to the end of the chapter, which is verse 26. Y voy a leer desde el verso 14 hasta el final del capítulo, el cual es el verso 26. What good is it, my brothers, if a man claims to have faith but has no deeds? Can such faith save him? Suppose a brother or sister is without clothes and daily food. If one of you says to him, "Go, I wish you well, keep warm and well fed," but does nothing about his physical needs, what good is it? In the same way, faith by itself, if it is not accompanied by action, is dead. But someone will say, "You have faith, I have deeds. Show me your faith without deeds, and I will show you my faith by what I do. You believe that there is one God. Good. Even the demons believe that and shudder. You foolish man, do you want evidence that faith without deeds is useless? Was not our ancestor Abraham considered righteous for what he did when he offered his son Isaac on the altar? You see that his faith and his actions were working together, and the faith was made complete by what he did. And the scripture was fulfilled that says, Abraham believed God, and it was credited to him as righteousness, and he was called God's friend. You see that a person is justified by what he does, and not by faith alone. In the same way, was not even Rahab the prostitute considered righteous for what she did when she gave lodging to the spies and sent them off in a different direction? As the body without the spirit is dead, so faith without deeds is dead. Hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les da lo que necesitan para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que hay un Dios? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Mas ¿quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó con sus obras y que la fe fue perfeccionada por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. So James gives each one of us a real challenge here. Así que Santiago nos lanza un reto aquí. If you claim to have faith, Si usted alega tener fe, show me your deeds. muéstrame tus obras. Show me your faith in action. Enséñame tu fe por tus obras. Because faith without any deeds is useless. Porque la fe sin obras es inútil. So what we want to try to show tonight in some different testimonies is how real faith puts action. Y lo que vamos a ver a través de una serie de testimonios esta noche es como la fe de verdad conlleva acción. Let me give you kind of an oversimplified example. Déjeme darle un ejemplo simplificado. If you're sitting in a movie theater Si usted está sentado en un teatro de cine and the fire department arrives and firemen enter into the theater y llega el departamento de bomberos y entran los bomberos al teatro and they say, the building is on fire,
the roof is about to collapse on you. You need to evacuate immediately. Y ellos dicen, hay un incendio, el techo está a punto de colapsar, usted tiene que abandonar la sala inmediatamente. And you sit there, you hear what the fireman has said. Y usted está sentado allí, usted escuchó lo que los bomberos dijeron, You say, hallelujah, I believe. y usted dice, aleluya, yo lo creo. I believe every word you're saying. Yo creo cada palabra que usted ha dicho. And you don't move, Y usted no se mueve, your faith is dead and you're going to be dead. su fe está muerta y usted en poco tiempo va a estar muerto también. Because if you believe what they're saying to you, you're going to get up and you're going to evacuate the building. Porque si usted cree lo que ellos están diciendo, usted se va a levantar y usted va a evacuar el edificio. And many of us, we sit in church and we go, hallelujah, we believe, Lord, we believe, Lord. Y muchos de nosotros estamos sentados en la iglesia y levantamos los brazos diciendo, aleluya, Señor, nosotros creemos. But James is saying, that's great. Even the demons believe. Y Santiago dice, eso está bien porque aún los demonios creen. What are you going to do with your faith? ¿Qué vas a hacer con tu fe? Let me take you one more scripture very quickly in Hebrews chapter 11. Déjeme llevar una escritura más brevemente, Hebreos capítulo 11. Hope everybody read this chapter for homework. Espero que todo el mundo haya leído este capítulo como asignación. This is the great faith chapter, and it begins in verse 1 with a definition of faith. Este es el gran capítulo de la fe y comienza en el verso 1 con la definición de fe. But really, the rest of the chapter defines faith by how it worked in different people's lives. Y el resto del capítulo define la fe por cómo obra en las vidas de diferentes personas. Verse 1 says, now faith is being sure of what we hope for and certain of what we do not see. En el verso 1 de esta versión dice, es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de lo que no se ve. Faith has nothing to do with what we see or feel. La fe no tiene nada que ver con lo que vemos o sentimos. Faith is based on what God says. La fe está basada en lo que Dios dice. We may not have it yet, we may not see it yet, but if God promised it, if God said it, it's going to happen. Quizás no lo veamos todavía, quizás no lo tengamos todavía, pero si Dios lo dijo y lo prometió, va a suceder. And we saw last week, that's how real faith comes. Faith comes by hearing, and hearing by the word of God. Y esto vimos la semana pasada. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. And we read a number of scriptures last week about Abraham. He's called the father of all those who believe. Y leímos varios episodios sobre Abraham, el cual se llama el padre de todos los que creen. And Romans 4 says each one of us now must walk in the footsteps of the faith of our father Abraham. Y en las escrituras dice que cada uno de nosotros debemos ahora andar en las pisadas de Abraham. Well, we just read in James, James referred to some of the acts of Abraham's faith. Y acabamos de leer en Santiago, el cual se refiere a algunos de los hechos de la fe de Abraham. Let's read another very interesting scripture about Abraham here in Hebrews 11, verse 8. Y leamos un verso interesante en la fe en la vida de Abraham, en este capítulo 11 de Hebreos, verso 8. By faith, Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. Por fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir por herencia y salió sin saber a dónde iba. Let me pick a couple of words out of this verse. Déjeme escoger algunas pocas palabras de este verso. By faith, Abraham obeyed. Por fe, Abraham obedeció. Notice it doesn't just say he had faith. Note que no solamente dice que tenía fe. Because of his faith, he obeyed what God was telling him to do. Por su fe, él obedeció lo que Dios le estaba diciendo que hiciera. And I've mentioned a number of times now, faith doesn't make sense to the natural mind.
Y ya lo he dicho en par de ocasiones, la fe no tiene sentido para la mente natural. What we just read here is crazy. Lo que acabamos de leer aquí es locura. Because if you read about the call of Abraham in Genesis 12, God comes to him and says, Abraham, leave your country, leave your people, leave everything. Que si usted lee la vida de Abraham en Génesis capítulo 12, Dios se le presenta y le dice, Abraham, deja tu nación, deja tu tierra, tu parentela, déjalo todo. And he did that. Y él lo hizo. He didn't ask any questions. Él no hizo ninguna pregunta. I would be asking questions. Yo estaría haciendo preguntas. Okay, Lord, where are we going? Yo, ok, Señor, ¿a dónde vamos? How long is this going to take? ¿Cuánto tiempo va a tomar? And what's in it for me? What's Y- going to be there when I get there? ¿Y qué hay ahí para mí? ¿Qué voy a obtener cuando llegue allí? That's not how faith works. Así no es como trabaja la fe. Faith obeyed. La fe obedeció. By faith, Abraham obeyed God and he went, even though he did not know where he was going. Por fe, Abraham obedeció a Dios y él salió sin saber a dónde iba. You know, we have shared testimonies here before, so this may be a repeat for some of you, but we love telling these stories. Y hemos compartido testimonios aquí anteriormente, así que quizás sean repetidos para algunos de ustedes, pero a nosotros nos encanta compartirlos. Pastor Tom and I had a very strange beginning to our ministries. Y el pastor Tom y yo tuvimos un comienzo extraño en nuestro ministerio. Several months after we had gotten saved, we met one weekend at a Christian retreat. Algunos meses después de habernos convertido, nos conocimos por primera vez en un retiro cristiano. The retreat was, I think, about 2 or 3 hours drive away from where we live, but we discovered at that retreat that we lived nearby one another. Y el retiro era como unas 2 o 3 horas de distancia del sitio donde vivíamos, pero allí descubrimos que nosotros vivíamos cerca del uno del otro. And so after the retreat, we began to meet together and just pray and share scriptures. Así que después del retiro comenzamos a reunirnos y a compartir escrituras. And God kept saying the same thing to both of us. Y Dios continuaba diciendo lo mismo a ambos. Leave everything and come and follow me. Déjalo todo y ven y sígueme. Sell everything you have. Vende todo lo que tienes. Seek first the kingdom of God, and I'll take care of everything else. Busca primero el reino de Dios y yo me encargo del resto. And we kept hearing this call day after day after day. Y continuamos escuchando este llamado día tras día. And we shared it with different pastors. We shared it with our families, and everybody thought we were cuckoo. Y lo compartimos con diferentes pastores, diferentes miembros de la familia, y todo el mundo pensó que estábamos locos. You're leaving your jobs and you're selling all of your possessions. How are you going to live? Where are you going to live? Where are you going? What are you going to do? Tú vas a venderlo todo, vas a dejar tu trabajo, ¿cómo vas a vivir? ¿Qué vas a hacer? ¿A qué te vas a dedicar? I don't know. No lo sé. He died on the cross for my sins. He rose from the dead. So surely he's going to take care of me. Él murió en la cruz por mis pecados, resucitó de los muertos, así que seguramente va a tener cuidado de mí. My own father was an accountant. Mi padre terrenal era un contador. He thought numbers. Él bregaba con números. And one day I visited my dad and my mom, and I shared with them how I'd gotten saved. And now I wanted to sell everything and just go out and follow Jesus. Y una vez los visité a mi papá y mi mamá, les dije cómo me convertí, conocí al Señor y que ahora lo quería vender todo, dejarlo todo y seguir a Jesús. And my dad was like, okay, it's okay that you've gotten a little bit of religion. Y mi papá dijo, ok, está bien que hayas obtenido un poco de religión. You don't have to do anything radical like this. No tienes que hacer algo radical como esto. And he looked me in the eye and he said, God will never pay your rent. Y él me miró a los ojos y me dijo, Dios nunca va a pagar tu renta. You need a job. Si necesitas un empleo. And before I got saved, I had worked for about 2 years in the Arlington, Virginia county parks.
Y antes de yo ser salvo, yo trabajé como por 2 años en los parques del condado de Arlington, estado de Virginia. Yeah. And I was one of these park naturalists, the one that gives guided tours around the park, talking about the birds and the trees and everything. Y yo era uno de estos naturalistas que trabaja en los parques, dando excursiones, mostrándole a las personas, hablando de los pájaros, de la fauna, de la flora. So just when my career was really taking off, I resigned, and that's what led to me getting saved. Así que cuando mi carrera estaba ya despegando, yo renuncié. Después de ahí fui salvo. And that's when everything started, right? Yeah. Y ahí fue cuando todo comenzó. And so coming back to the story, Pastor Tom and I are, praying and talking about this. And finally we decide that's it. We're selling everything and we're going to follow Jesus and we're going to live by faith. Así que regresando a la historia, Tom y yo, siguiendo el llamado, decidimos, ok, está decidido, vamos a venderlo todo y vamos a seguir al Señor. I'm sure he can add much more to the story, but we went to a number of churches and pastors and they all said we were crazy. Y yo sé que él va a tener algunas cosas que contribuir a la historia, pero nosotros fuimos a un sinnúmero de iglesias y pastores y todos nos dijeron que estábamos locos. We did it anyway. Y aún así lo hicimos. We left our jobs. We sold everything we owned. Así que dejamos nuestros trabajos y vendimos todo lo que poseíamos. This was before garage sales were popular. I think we may have started that, brother. Y esto fue antes de que las llamadas ventas de garaje existieran. Quizás nosotros comenzamos esa onda. We had cameras, wedding gifts that were still in the packages, golf clubs, everything out on the front lawn of Tom's mother's house. Así que teníamos cámaras, regalos de bodas aún sin abrir. Y todas estas cosas las teníamos a la venta al frente de la casa de la madre de Tom. We made a great big sign, selling out for Jesus. Y hicimos un cartel enorme que decía, todo a la venta por Jesús. One of us had a megaphone. We were preaching while the other one was selling all the merchandise. Y uno de nosotros tenía un altoparlante, un megáfono, y predicábamos mientras el otro vendía nuestras pocas posesiones allí. By the end of the day, everything was gone. Y al final del día, todo fue vendido. And the money that we received, we did not keep for ourselves. We gave it away. Y el dinero que recibimos no nos quedamos con él, sino que lo donamos. And I'll never forget at the end of the day when the last golf clubs and cameras were going out. Y me acuerdo al final del día cuando ya los últimos palos de golf y las cámaras ya se fueron. I looked over at Pastor Tom. Yo miré al pastor Tom I said, praise God, it's all gone. y le dije, gloria a Dios, se fue todo. Now what do we do? ¿Ahora qué hacemos? He just kind of shrugged his shoulders and he says, we're going to follow Jesus. Bueno, él como que se encogió de hombros y dijo, bueno, vamos a seguir a Jesús. I think most, even our close family and friends, they all thought we were lunatics. Nuestros familiares cercanos y amigos pensaron que éramos lunáticos. Remember, Abraham by faith obeyed, not knowing where he was going. Recuerden que Abraham por fe obedeció sin saber a dónde iba. We had no idea what God was going to do. Y no teníamos idea de lo que Dios iba a hacer. But the very next week, Pero justo la semana siguiente, I get a phone call from a former coworker in the park where I used to work. recibo una llamada telefónica de un antiguo compañero de trabajo del parque donde acostumbraba a trabajar yo. He said, Wayne, do you remember that house that was on the park property? Él me dice, Wayne, ¿tú te acuerdas de aquella casa que estaba en la propiedad del parque? When the county purchased this land, it had a house on it. Cuando el condado compró esta propiedad, había una casa allí. And the house still remained there. There was nobody living in it. Y la casa todavía estaba allí, nadie vivía en la casa. And I knew about the house, and they were having a lot of trouble with vandalism, people breaking in. Y yo sabía dónde estaba esa casa y tenían problemas con gente metiéndose a la casa, vandalizándola.
So my coworker says, Wayne, you remember that house? And I said, yeah, of course. Así que mi antiguo compañero de trabajo me dice, Wayne, ¿te acuerdas de aquella casa? Yo le dije, sí, me acuerdo. Well, it's empty now, and the park is trying to find somebody who would be willing to live there. Y está ahora vacía, Wayne, y el parque está tratando de conseguir a alguien que esté dispuesto a vivir en la casa, Rent free, libre de renta, all utilities will be paid. todas las utilidades pagas, We just need them to live in the house. solamente necesitamos que vivan en la casa. Now, my coworker knew that I'd become a Christian, Ahora, mi compañero de trabajo sabía que yo me había convertido and he said, maybe you know of somebody in your family or somebody that might want to do that. y él me dijo, quizás tú sabes de alguien en tu familia que esté dispuesto a hacer esto. I said, yeah, let me check around. I'll call you back. Y yo le dije, Déjame revisar, yo te devuelvo la llamada. I called Pastor Tom and told him the story, and he says, that's it. Yo llamé al pastor Tom, le dije la historia y él dijo, eso es. Call him back, tell him we want to see the house. Llámalo de vuelta y dile que queremos ver la casa. So we made arrangements and we went to the house one morning to meet somebody who was going to show us around. Así que hicimos los arreglos, fuimos a la casa una mañana y nos reunimos con alguien que nos iba a enseñar la propiedad. You have to understand, this was a beautiful house. Tiene que entender que esto era una casa hermosa. There was a driveway that was a 1/4 mile long just to get through the woods to the house. Había una entrada que tenía 1/4 de milla de largo solamente para llegar a la casa. Beautiful trees and flowers and waterfall nearby. It was fantastic. Que tenía árboles, flores, cascadas de agua cerca, bien bonito. And so Tom and I got there first and we're waiting for this person to come and show us the house. Así que Tom y yo llegamos primero y estábamos esperando a esta persona que nos iba a mostrar la casa. I was standing there thinking, oh, this is a really bad idea. Y yo estaba allí sentado pensando, esto es una mala idea. What were we thinking? ¿En qué estábamos pensando nosotros? And then we see this official white county car coming up the driveway. Y de momento vemos este vehículo color blanco, un vehículo oficial del condado que llega. This was my former big boss. This is the director of the whole parks division. Este era mi ex jefe grande que estaba a cargo de ese parque. I'm like, oh my, this is going to be embarrassing. Y yo dije, esto va a ser embarazoso. His name was Mr. Hughes. El nombre de él era el señor Hughes. So he gets out of his car and, opens up the house, and we're walking around this huge house. Y él sale del carro, abre la propiedad y estamos caminando en esta casa tan grande. It was really like 3 houses. It had 2 entirely separate sides to the house, plus a separate guest house. Era como 3 casas en una. Tenía 2 secciones completamente separadas y tenía un área que era para visitas. It had 2 fireplaces. It had a pool inside when you entered the front door. It was fantastic. Tenía 2 chimeneas, tenía una piscina, era fantástica. So he shows us all around the house, and then we come to this big room, which, by the way, had a pool table in it. Y nos enseña la casa y llegamos a esta sala grande donde había una mesa de billar. And I'll never forget, we all kind of sat there around this table, and he looked at us and he says, okay, fellas, what do you want this house for? Y estábamos todos allí alrededor de aquella mesa de billar y mi antiguo jefe dice, okay, ¿para qué quieren ustedes esta casa? By this time, I'm paralyzed. I couldn't even speak. Y en este momento yo estaba paralizado, yo ni siquiera podía hablar. And so Tom looks him straight in the eye and he says, Mr. Hughes. Y Tom lo mira directo a los ojos y le dice, señor Hughes. Wayne and I are spirit-filled, born-again Christians. Y le dice, Wayne y yo somos cristianos nacidos de nuevo, llenos del Espíritu. We've left everything to follow Jesus. Nosotros lo dejamos todo para seguir a Jesús. And we believe he wants us to have this house as a base where we can start our ministry. Y nosotros creemos que Él quiere que tengamos esta casa como nuestra base para comenzar nuestro ministerio. I'm like, oh God.
Y yo me tapé la cara así, yo dije, oh Dios mío, This guy's just going to break out laughing and he's just going to throw us out of here. este hombre va a soltar una carcajada y nos va a echar fuera de aquí. To our total shock, Para nuestro gran asombro, he reaches out his hand. él extiende su mano, He says, well, God bless you, boys. I'm a born again believer too. él extendió su mano y nos dio la mano y nos dijo, Dios les bendiga muchachos, yo soy un creyente nacido de nuevo también. I never knew this man was a Christian. Yo nunca supe que este hombre era cristiano. Next thing I knew, he's holding the keys in his hands. Lo próximo que me acuerdo es que él tiene las llaves en su mano. He says, let me be clear. You don't have to pay any utilities. Déjeme ser claro, usted no tiene que pagar ninguna utilidad aquí. The house is already furnished. You can use all the furniture. It even had dishes and plates in the kitchen. La casa estaba amueblada y ya tenía utensilios de cocina. You'll have free telephone. Va a tener teléfono gratis. Whenever the guys are working around the park, if you need any firewood, let me know and they'll deliver it here and you can use it in your 2 fireplaces. Siempre que haya personas trabajando en el parque, en los alrededores, si ustedes necesitan madera, leña para las chimeneas, me dejan saber y se la conseguimos. Here are the keys. Aquí están las llaves. You can't make this stuff up. Usted no se puede inventar algo como eso. We lived there exactly to the day 1 year, 365 days. Y nosotros vivimos allí exactamente un año justo, 365 días. The day after we moved out, El día justo después de salir de allí, we already had another place to go. ya teníamos otro lugar a donde ir. They brought in the bulldozers and they destroyed the house, planted trees on top, and you can't even tell now if you go there that there was a house. Trajeron equipo pesado de construcción, derrumbaron la casa, plantaron árboles donde la casa estaba y usted no puede hoy discernir dónde estaba aquella casa. And about a week after we moved into the house, Y como una semana después de habernos mudado a aquella casa, we invited all of our parents to come there for dinner. invitamos a nuestros padres a cenar con nosotros. And the house already had this big, long dining room table. I think you could sit about 15 people around it. Y ya la casa tenía este juego de comedor grandísimo, que usted podía sentar unas 15 personas. My dad and my mom and all the other parents were seated around the table. Mi papá, mi mamá y los otros padres estaban sentados en la mesa. And I can see my dad. He's very nervous. He's looking around trying to figure out what in the world is going on. Y yo veía a mi papá mirando por todas partes. Yo me lo podía imaginar pensando, ¿qué está pasando aquí? I looked at my dad and I said, hey, Dad, Yo finalmente miro a mi papá y le digo, oye, papi, remember what you told me a few weeks ago? God will never pay your rent. ¿recuerda lo que tú me dijiste hace un par de semanas que Dios nunca va a pagar mi alquiler? He's paying this one. Él está pagando este. We're here rent free. Estamos aquí libres de renta, All utilities paid. todas las utilidades pagas. House was already fully furnished. La casa ya estaba completamente amueblada. There was even some food in the cupboards already. Aún había algo de comida en la alacena. And people often ask us, where did you guys go to seminary or Bible college? Y la gente a menudo nos pregunta, ¿a dónde fueron ustedes a seminarios o a escuela bíblica? We didn't. Nosotros no fuimos. We had a 1-year school of faith. Tuvimos un año de escuela en la fe. And that whole year, living in that house in Arlington, Virginia, every day, God was teaching us his faithfulness, how he is going to take care of us and work miracles, signs, and wonders. Y ese año que estuvimos allí, Dios nos enseñó, Dios nos mostró una y otra vez cómo Él tenía cuidado de nosotros, obrando milagros y prodigios en nuestras vidas. We saw God bring the most desperate people to that house, saved them, baptized them, filled them with the Holy Spirit. Y vimos a Dios traer vidas desesperadas a aquella casa, allí donde fueron salvos,
fueron bautizados en aguas y llenos del Espíritu Santo. We had people that didn't even know us delivering groceries to our front door. Y tuvimos gente que sin conocernos llegaban con compra, alimentos a nuestra puerta. We saw God heal a car that could not run anymore. Y vimos una vez a Dios sanar un automóvil que ya no funcionaba. We had a plague of flying ants one day. It covered all the windows and all the screens of the house. Y una vez tuvimos una gran plaga de hormigas que cubrían todas las ventanas y los screens de la casa. And my natural mind was telling me, man, you better call the exterminator. Y mi mente natural era, oye, hay que llamar al que fumiga. Tom said, no, this is like one of the plagues of Egypt. We need to pray and rebuke this thing. Y Tom dijo, no, esto es como una de las plagas de Egipto. Tenemos que orar y reprender esto. We stood up and we prayed against those ants. Y nos pusimos en pie y oramos contra aquellas hormigas. And within minutes, Y en minutos, God didn't kill the ants. Dios no las mató. There would have been millions of dead ants to clean up. Hubiera habido millones de hormigas que hubiera habido que limpiar. The ants disappeared. Las hormigas desaparecieron. And we had experiences like that almost every day. And that's why I say it was a school of faith. Y teníamos experiencias como esa todos los días, y por eso es que yo me refiero a esto como una escuela de la fe. And remember, when real faith is in us, it manifests in deeds, in actions. Y recuerden que cuando la fe verdadera está en nosotros, se manifiesta en hechos y acciones. And what I've learned Y lo que yo he aprendido is very often we're in situations where we don't know what to do and we don't even have the power to fix what's wrong. es que en un sinnúmero de situaciones no sabemos qué hacer ni cómo arreglar algo que está descompuesto. And by faith, we turn to God and cry out to God for help. Y por fe nos volvemos a Dios y clamamos a Dios por ayuda. And he helps us. Y Él nos ayuda. And Hebrews 13 says, God will never leave you nor forsake you. Y en Hebreos 13 dice que Él nunca te dejará ni te desamparará. So that we can boldly say, De modo que con toda confianza podemos decir, the Lord is my helper. el Señor es mi ayudador. There's a testimony that comes from real faith. Hay un testimonio que viene por la fe de verdad. It's not about us. No se trata de nosotros. It's about how God helped us. Es como Dios nos ayuda. He's faithful. Él es fiel. He cannot lie. Él no puede mentir. And that's why we can trust him with our whole heart. He will never fail us. Y es por eso que podemos confiar en Él con todo nuestro corazón. Él nunca nos va a fallar. And everyone listening to us tonight, Y todos los que nos escuchen esta noche, God wants you to have testimonies. Dios quiere que tú tengas testimonio. Many of you already do. Muchos de ustedes ya tienen testimonio. But every one of us should be able to boldly say, this time, God helped me. Pero cada uno de nosotros debe con confianza decir, en esta ocasión y en esta ocasión y en esta ocasión, Dios me ayudó. Let me close with this, and then I'm going to turn it over to Pastor Tom. Déjeme cerrar con esta parte y pasarle al pastor Tom. As you read through the Gospels, Según usted lee los evangelios, many of the people that Jesus healed and worked miracles for muchas de las personas que Jesús sanó e hizo milagros en ellos, he often required them to do something. a menudo les requería que hicieran algo. It may have been something as simple as asking for his help or telling him that they believed. Asking for his help or telling him. Podía ser algo tan simple como pedirle ayuda o preguntarle si podían creer. There was the blind man that Jesus wiped clay on his eyes, and he told him, go and wash in the pool of Siloam. Estaba el ejemplo del hombre ciego al cual Jesús le pone barro en los ojos y le dice, ve y lávate en el estanque de Siloé.
He could have said, wait a minute, Lord, I can't go anywhere. I can't see yet. Él pudo haberle dicho, pero espera tu momento, Señor, yo todavía no puedo ver. But Jesus was calling him to put his faith into action. Start walking by faith. Pero Jesús lo estaba llamando a poner su fe en acción. Comienza a caminar en fe. There was a man that had a shriveled hand. Había un hombre que tenía la mano seca. You remember what Jesus told him to do? ¿Recuerda lo que Jesús le dijo que hiciera? Stretch out your hand. Extiende tu mano. Well, he could have said, well, that's why I'm here. I can't open it. I've never been able to open my hand. Él pudo haber dicho, es por eso que estoy aquí, nunca he podido abrir mi mano. But Jesus told him to do something. Open Pero up your hand. Pero Jesús le dijo que hiciera algo, abre tu mano, extiende The, tu mano. the woman with the issue of blood, she had to touch the hem of his garment, and then healing flowed into her body. La mujer con el flujo de sangre, ella tuvo que tocar el borde de su manto y entró sanidad a su cuerpo. One of my favorite stories is the paralytic that was being carried on a mat, and they actually broke a hole in the roof and lowered him down right into the middle of Jesus' meeting. Una de mis historias favoritas es el paralítico que lo llevaban en una cama y abrieron el techo del lugar donde Jesús estaba y lo hicieron descender para ponerlo frente al Señor. Try that in one of our beautiful churches with all the nice carpeting and everything. Y trata de hacer eso en una de nuestras iglesias con estas alfombras fabulosas y todo lo demás. But do you remember what Jesus said? Pero ¿usted sabe lo que Jesús dijo? Wow, I've not seen faith like this. Cuando él dijo, no he visto fe como esta. Many people probably saw it as an interruption, but Jesus saw faith. Mucha gente quizás lo vio como una interrupción, pero Jesús lo vio como fe. May God give us a real faith that can walk with him and experience miracles, signs, and wonders in these last days. Que Dios nos dé fe para andar con él y podamos ver milagros, señales y prodigios obrando en nuestras vidas. With that, I'm going to pass it over to Tom. Pastor Y Tom? ahora le paso la parte a nuestro hermano Tom. Praise the Lord. Gloria a Dios. You know, after we had sold everything in front of my mom's house, Después que vendimos todo frente a la casa de mi madre, and 2 days before Wayne got the call about the house, y 2 días antes de que a Wayne lo llamaran con referencia a la casa, God spoke to us and told us to pack our bags. Dios nos habló y nos dijo que hiciéramos nuestras maletas. This was 2 days before Wayne even got the call about the house. Y esto fue 2 días antes de que Wayne recibiera la llamada sobre la casa. And someone said, how many bags should you pack? Y alguien dijo, ¿y cuántas maletas hiciste? And our response to him was, pack them all. Y nuestra respuesta a ellos fue, las hicimos todas. See, when God speaks, you have to act to what he's saying. Cuando Dios habla, tienes que actuar en base a lo que Él está diciendo. We didn't know where we were going, but our bags were packed. No sabía dónde íbamos, pero nuestras maletas estaban llenas. You know, I can imagine if you were a family in Egypt and God said, put blood on the doorpost and get ready to leave, they would wonder, they've been slaves for all those years. Yo imagino una familia hebrea en Egipto que les fuera dicho, pon sangre en el dintel de la puerta y alístate para salir del país. ¿Cómo podían creer algo habiendo sido esclavos por 400 años ya? I remember when we were selling everything in front of my mom's house. Yo recuerdo cuando estábamos vendiendo todo frente a la casa de mi mamá. I had a couple young babies. Y yo tenía un par de niños pequeños ya. And someone said, well, what do you, if you sell your crib, how are you going to get another one? Y alguien dijo, bueno, si tú vendes la cuna de ellos, ¿cómo vas a obtener otra? When God gave us a house, there was a crib in the bedroom. Y cuando Dios nos dio aquella casa, había una cuna en uno de los cuartos. God knows all of our needs. Dios sabe todas nuestras necesidades. Jesus says in Matthew chapter 6, verse 33, seek ye first the kingdom of God
And Y he'll give Jesús dice, these things. Mateo 6, capítulo 33, Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. As Wayne said, that full year was just a year of teaching us about faith. Y tal como dijo Wayne, ese año allí fue un año entero, él enseñándonos, Dios enseñándonos sobre la fe. Actually, I'd like to change that and say God was teaching us about God. Y quisiera cambiar eso y decir que Dios nos estaba enseñando sobre Dios, How he would take care of us, cómo Él habría de tener cuidado de nosotros, how he would feed us, a cómo Él nos habría de alimentar, how he would answer our prayers. cómo habría de contestar nuestras oraciones. Over and over, God was so faithful to show us things that we never even knew. Y una y otra vez Dios fue fiel en mostrarnos cosas que ni aún sabíamos. We were very young and new in the Lord. Nosotros éramos jóvenes y nuevos en el Señor. I remember one Friday night we were having a meeting and I was sharing on faith. Y recuerdo un viernes en la noche teníamos un servicio y estábamos compartiendo sobre la fe. And I had my legs kind of crossed when I was sharing on faith. Y yo tenía mis piernas cruzadas cuando estaba compartiendo sobre la fe. And after the meeting, my wife said to me, "How can you teach on faith? You have holes in your shoes." Después del servicio, mi esposa me dice, ¿cómo tú vas a estar enseñando sobre la fe y tienes hoyos en la suela de tus zapatos? He said, "We have money. Go buy some new shoes." Y nosotros tenemos algo de dinero, ve y compra unos zapatos. I said, "No, I want to see what God wants to do." Y yo dije, no, yo quiero ver lo que Dios va a hacer. Well, a few days later, Pastor Wayne and I were coming back from passing out tracts. Y unos días más tarde, Wayne y yo regresamos de repartir tratados. When we pulled up in the driveway, she was standing at the door with her arms crossed, you know. Y cuando llegamos a la entrada, mi esposa estaba parada afuera con sus brazos cruzados. And I could tell something was up. Y yo sabía que algo pasaba. And she said, "You know." You know, Y ella me dijo, ¿tú sabías? I said, "I don't know." "Know what?" "I don't know." No, yo no sé, ¿qué pasó? She said, "You know." Y ella con los brazos cruzados me decía, tú sabes. You see, I think by that time she was thinking we had some kind of telephone to heaven and God told us everything, you know. Y yo creo que en ese entonces ella pensaba que nosotros teníamos una especie de teléfono celestial donde Dios nos decía todo. I said, "I don't know what you're talking about." Y dije, no sé de qué estás hablando. She said, "Listen, Escucha, when we were gone, she was in the house. cuando nosotros nos fuimos a repartir tratados, ella estaba en la casa. And she heard a knock at the door. Ella oyó a alguien tocar la puerta. Now, no one ever comes to our house without driving a car. Así que nadie se aparecía por allí sin manejar un auto. And you could always hear them because it was a quarter-mile drive and a big circular drive at the top. So you would know when somebody came. Y tú podías escucharlo porque era una entrada larguísima de un cuarto de milla y era semicircular y tú podías oír cuando alguien venía. When she went to the door, she didn't see a car or anything. Y cuando ella fue a la puerta, se estaba acercando, ella no veía un auto. But when she opened the door, she saw this very dignified lady, very well dressed, standing. Y cuando ella abre la puerta, ve esta mujer muy elegante, muy digna, de pie. And she was about 10 feet away from the front door. Ella estaba como a unos 10 pies de distancia de la puerta de entrada. And she said, "Can I help you?" Y mi esposa le dice, ¿te puedo ayudar? And the lady says, "You don't know me, but I live on the other side through the woods." Y la mujer le dijo, mire, usted no me conoce, pero yo vivo al otro lado del bosque. And she said, "My husband was the Supreme Court judge of Arlington County." Mi esposo era juez de la Corte Suprema del Condado de Arlington. And my wife said, "Is my husband locked up again?" Y mi esposa le preguntó, ¿mi esposo está encarcelado otra vez? See, we had been locked up before for passing out tracts. A nosotros ya nos habían puesto en la cárcel por repartir tratados.
And the woman said, no, no, you don't understand. Y la mujer le dijo, no, 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 usted no entiende. She said, yesterday, my husband, a few days ago, my husband died. Y ella le dice, mira, hace unos días mi esposo murió. And my wife said, oh, I'm sorry. Mi esposa dice, cuánto lo siento. She said, no, no, you don't understand. We're Christians. He's with the Lord. Y ella le dijo, no, no, usted no entiende, nosotros somos cristianos, él está con el Señor. But this morning I was walking upstairs and I heard a voice speak to me. Pero esta mañana yo iba subiendo las escaleras y una voz me habló. And it said, go into the closet and take 2 pairs of shoes, put them in a bag and take them to the house in the woods. My servant needs shoes. Ve al closet, toma un par de zapatos, ponlos en una funda y llévalos a mi siervo que él necesita zapatos. And the lady said, is there a servant of God here that needs shoes? Y la mujer pregunta, ¿hay un siervo de Dios aquí que necesita zapatos? And she said, yeah, that's my husband. So Y ella dijo, sí, ese es mi esposo. Wayne and I were standing there thinking this was a joke. Y Wayne y yo estábamos allí de pie pensando, esto tiene que ser un chiste. But she led us into the dining room to that big table. Pero ella nos llevó al comedor, a la gran mesa que había allí, And there was a bag there. y había una funda allí. I opened up that bag, and inside that bag were 2 pair of shoes. Y yo abrí la bolsa y allí habían 2 pares de zapatos. Now, how many of you believe when I put on those shoes, they were exactly my size, 9.5D? ¿Y cuántos de ustedes creen que cuando yo me puse aquellos zapatos eran exactamente mi talla, 9.5D? Both of them, they fit perfectly. Glory to God. Ambos pares me quedaron justo, gloria a Dios. I learned that God can speak to anybody to bring us anything we need at any time he wants. Y yo aprendí que Dios puede hablarle a cualquier persona para traer lo que necesitemos en cualquier momento. He taught us so many lessons of what he can do as God. Nos enseñó tantas lecciones de lo que Él puede hacer como Dios. Oh, God can heal. God can supply. God can even make ants and he can heal cars. Y Dios puede sanar, Dios puede suplir, Él puede hacer que las hormigas desaparezcan y aún así, y también puede reparar automóviles. But we have to be willing to trust God and do what God says for us to do. Pero tenemos que estar dispuestos a confiar en Dios y a hacer lo que Dios nos dice que hagamos. The first church that God ever sent me to La primera iglesia a la cual me enviaron was up in a city called Jeanette, Pennsylvania. estaba en una ciudad que se llama Jeanette, en el estado de Pensilvania. And this city had an old glass manufacturing company there, and it all had been gone down for years and years and years. There was nothing there but just a bunch of old buildings. Y esta ciudad tenía una gran fábrica de cristales que a través de los años empezó a colapsar, cada vez menos era el negocio, y lo que quedaba allí eran edificios maltrechos. And there was one believer there that bought this old church, and it had a house attached to it, and him and his family lived in that house. Y había un viejo creyente que compró una iglesia bien vieja que había allí, que tenía una casa incluida, y él y su familia vivían allí. And God sent me there to live in that old church basement and to raise up a church there in that old torn down town. Y Dios me envió a vivir al sótano de aquella iglesia que era vieja, en aquel pueblo desvencijado. All I had was my car and our clothes and the little family that we had when we went there. Y lo único que yo tenía era mi automóvil, nuestra ropa y nuestra pequeña familia cuando llegué allí. There was no furniture in the basement of the church. No había muebles en el sótano de la iglesia. There was no kitchen. No había cocina. The bathroom only had a toilet and a sink. And there was no El baño solamente tenía
un inodoro y un lavamanos, no tenía ducha. And there was just 3 rooms of the 3 rooms there, like they were been Bible study rooms, for Y, Sunday y, hab- school. y había 3 cuartos allí que parecían haber sido cuartos de escuela dominical. So the first night we just slept on the floors. Así que la primera noche dormimos en el piso, But the next morning pero la siguiente mañana we heard a knock at the door oímos que alguien llamaba a la puerta and a family was there. y había una familia allí They had a U-Haul truck. y tenía un camión de alquiler They were going to Washington, D.C. to serve God. y ellos se dirigían hacia Washington, D.C. a servirle a Dios. And they were told to leave all the stuff that they had in the truck there for us. Y se les dijo, they heard a voice, right? They were told to leave all the Okay, stuff that they had got for it, us. got it, got it. Yeah. A ellos se les dijo que dejaran allí el camión con todas sus pertenencias. And they drove off to Washington, D.C. Y así dejaron el camión y se fueron a Washington, D.C. And all the furniture we had, even a baby crib, Y todos los muebles que necesitábamos, aún la cuna, and now we had all the furniture we needed. y ahora teníamos todos los muebles que necesitábamos. Now, I'm telling you this so that you might understand that God has everything prepared for you when you want to do his work. Y yo le digo esto para que usted sepa que Dios tiene todo preparado cuando usted va a hacer la obra de él. The Bible says, unless the Lord build the church, we just labor in vain. Y la Biblia dice que si Jehová no edifica la casa, en vano trabajamos. So God knows how to supply everything for ministry and everything he wants you to do. Así que Dios sabe suministrar todo lo necesario para el ministerio y todo lo que tienes que hacer. Well, we didn't have anybody sending us money for support. Pero no teníamos a nadie que nos enviase dinero como apoyo. We didn't have a congregation there, but there we were living. Y no teníamos congregación allí, pero allí vivíamos. I didn't have a bank account or no money. Yo no tenía cuenta de banco, no tenía dinero. But every day we would get up in the morning and we would praise God and we would pray and study the Bible for about 2 hours. Y todas las mañanas nos levantábamos, orábamos, alabamos a Dios y estudiamos la Biblia por 2 horas. And one day I knew there was a little Christian bookstore and I went up and visited and I met the pastor that had that bookstore. Y yo sabía que por allí había una librería cristiana cerca y un día fui, visité la librería y al pastor que era el dueño de la librería. Actually, he was just a believer, not a pastor. But De hecho, él era creyente, no pastor. and he asked me if I wanted to go up in town and had a cup of coffee. So I said, yeah, let's go. Y él me dijo que si quería ir con él al pueblo y tomar café, yo le dije que sí. And after parking the car, we were walking up the sidewalk to go to this little coffee shop. Y que después de estacionar el vehículo, estamos caminando por la acera de camino a esta cafetería. And he introduced me to a man that he knew was a Christian. And I said hi, and we went and we had coffee. Y me presentó otro hombre que era cristiano y proseguimos a tomar café. That man just went on his way and we had coffee. Y este hombre continuó su camino y nosotros nos tomamos el café. And about a week later, as I was just praying early in the morning, Y como una semana más tarde, según yo oraba en la mañana, I kept hearing this voice. yo continuaba escuchando esta voz It kept coming to me in my mind. y continuaba viniendo a mi mente. Take hamburger, chicken, and potatoes. And he showed me this man's face. Y toma hamburguesa, pollo y papas y me mostraba la cara de este hombre. And I just kind of didn't want to pay attention to it because I didn't think we had any food in the house. Y yo no le quería prestar atención a ese pensamiento porque entendía yo que no teníamos ya comida. And I kept hearing this voice come to me more frequently over and over. Y yo continuaba escuchando esta voz que venía cada vez con más frecuencia. And it bothered me so much, I stopped prayer. Y llegó a molestarme al punto que yo paré de orar. And I went into my room and I shut the door. Y fui a mi cuarto, cerré la puerta. And this voice just kept coming and coming and it wouldn't stop.
It was Y driving esta, me crazy. y esta voz continuaba y venía y no paraba, ya me estaba volviendo loco. And finally, I just raised my hands. I said, okay, if I have any of that food, I'll do it. Y yo finalmente tiré mis manos arriba y dije, está bien, si tengo esa comida, lo voy a hacer. And the voice stopped. Y la voz paró. So I told my wife, if we have any hamburger, any chicken or potatoes, put it in a bag. I got to do something for the Lord. Y fui a mi esposa y le dije, si tenemos hamburguesa, pollo y papas, ponlo todo en una bolsa porque tengo que ir a hacer algo para el Señor. And I got dressed, and then my wife came into the room and she had a bag. Así que yo me vestí, mi esposa entró a la habitación, ella traía una bolsa And it had a very little bit of hamburger. y tenía un poquito de hamburguesa, We had 5 or 6 potatoes tenía como 5 o 6 papas and a couple little pieces of chicken, not much at all. y unas cuantas piezas de pollo, no muchas. And she said, look, this is all the food we have. I don't mind you giving it to them. That's fine. Y ella me dijo, mira, esta es toda la comida que nos queda, a mí pues no me importa que la estés dando. But while you were getting dressed, a phone call came and there were 6 missionaries that are coming here tonight to have dinner. Pero mientras tú te estabas preparando para salir, vino una llamada telefónica, hay 6 misioneros que vienen esta noche para acá. And I said, I don't care about the missionaries. I just don't want this voice to come back. Mira, en este momento no me importan los misioneros, yo quiero hacer lo que esta voz me está diciendo. Now, the only reason I knew where this man lived, Y la única razón por la cual yo sabía dónde vivía este hombre, a few days before that believer that had the Christian bookstore unos días antes, con este creyente que tenía esta librería cristiana, asked me to go pray for someone that was sick. And when we were passing the house, he said, that's where that man lives that I introduced you at the coffee shop. él me pidió que fuéramos a orar por una persona y cuando íbamos de camino, él me señaló una casa y me dijo, mira, en esa casa es donde vive aquel otro cristiano que yo te presenté. I never met that man again except on the street, so I didn't know him at all. Yo nunca había visto a ese hombre excepto aquel día en la calle, así que yo no lo conocía. So I got in my car and I went up to the corner and I turned left and I went to go towards his house. Así que me monto en el vehículo, hago una izquierda y me dirijo a la casa de este hombre. As soon as I got around the corner, I heard another voice, Y tan pronto doblo la esquina, escucho otra voz. and it was the devil. Y era el diablo. And he said, this day will be the last day you're in the ministry. Y me dice, este día va a ser el último día que tú vas a estar en el ministerio. When those missionaries come, they're going to find out that you took the last food from your baby's mouth. Cuando estos misioneros se presenten, se van a dar cuenta que tú tomaste la última comida de la boca de tus hijos. And they're going to tell all the elders of the church that you're just proud and you're just arrogant. You're just trying to do miracles and signs and wonders. But that wasn't God that was speaking to you. Y ellos le van a decir a los otros hermanos de la iglesia que tú eres orgulloso, que eres arrogante, que tú lo que quieres hacer son milagros y prodigios, pero eso no fue Dios que te dijo. That's just your ego. Ese es tu ego. Well, I just said, I'm going to that man's house because I don't want to hear that voice anymore. And I kept driving. Y yo dije, yo solo sé que voy a la casa de este hombre, porque yo no quiero oír más esa voz, así que yo continué manejando. And for 15 or 20 minutes, all the devil kept telling me how this was wrong, and I'm terrible, and this is not God, don't go. Y por 15 o 20 minutos yo continuaba escuchando esa voz del diablo diciéndome, esto está mal, esto no es de Dios. Finally got the house, went up to the door, and I knocked on the door. Finalmente llego a la casa, llego a la puerta, toco la puerta, And nobody answered. nadie contesta. Then I knocked again. Y vuelvo a golpear en la puerta, Nobody answered. nadie contesta. And I knocked again. Y vuelvo a llamar a la puerta. And the devil said, see, I told you, they're not even home. Y el diablo me dice, viste, yo te lo dije, ni siquiera están en la casa. This isn't God. Esto no es Dios. And I knocked again. Y vuelvo a llamar. And I said, devil, Yo digo, diablo,
God does not send me the house that people aren't home. Dios no me envió a una casa en la cual no hay gente. And I kept knocking and knocking and knocking. Y yo continué llamando y llamando y llamando. I knocked for 20 minutes. Yo llamé por 20 minutos. And then all of a sudden, the little curtains, I saw a face. Y de momento, a través de las cortinas, yo vi una cara. I knew they were home. Y ahí yo sabía que estaban en la casa. And the man was startled to see me, and he opened the door. Y el hombre se quedó perplejo mirándome según abría la puerta. And I walked straight into the kitchen. Y yo entré directo a la cocina. And when I looked to my right, Y cuando miro a mi derecha, I saw one of the saddest scenes I've seen in my whole ministry. veo una de las escenas más tristes que yo he visto en todo mi ministerio. That woman was standing over a stove with a little piece of hamburger the size of a silver dollar. Estaba esa mujer parada frente a la estufa con un pedazo de hamburguesa del tamaño de una moneda. A baby was sitting right next to her in a high chair. Y había un bebé justo al lado de ella en una silla para bebés. There's been tears rolling down her face. Y había lágrimas en su rostro. The man came in and he was standing by the table. Y el hombre vino y él estaba parado junto a la mesa. You could tell that they had been having a family argument between the husband and wife, and they had been fighting. Y tú te podías dar cuenta que ellos habían estado discutiendo. I put the bag on the table. Así que yo puse la funda, la bolsa encima de la mesa. I said, I'm very sorry to come into your family like this. Y yo les dije, mire, yo lo siento mucho presentarme aquí así. But I said, I was in prayer this morning and God showed me your face and he said, bring hamburger and chicken and potatoes and they're in the bag. And I just want you to know that God loves you. Pero yo estaba en oración esta mañana cuando Dios me dijo, yo quiero que tomes hamburguesa, pollo y papas. Y me mostró tu cara I said, y te this, traje esto para que sepas que Dios tiene cuidado de ti. this man threw up his arms and he started jumping up and down and shouting. Y este hombre alzó sus brazos al cielo y empezó a dar saltos y a gritar. See, I told you, honey, even though we're backslidden, God wouldn't forget us. Y él le decía, yo te lo dije, esposa mía, que aunque estemos descarriados, Dios no nos ha olvidado. Boy, I learned that day by faith, God loves the backsliders. Y aquel día yo aprendí por la fe que Dios ama al descarriado. No matter what your situation is today, God loves you and he's able to do exceedingly abundantly above all we ask or think. Y no importa cuál sea tu situación hoy, Dios te ama y está dispuesto a hacer más allá, excedente de lo que nosotros necesitamos o pedimos. Boy, I got out of that house real quickly. Y yo salí de aquella casa rápido. I went to my car and I said, devil, where are you? Silence. Yo me monté en mi auto y yo dije, diablo, ¿dónde estás? Y solamente oía silencio. Oh boy, I drove real fast to get back to the house. Y yo manejé bastante rápido para regresar a la casa. I know it was only the angels kept me from getting a ticket. Praise the Lord. Y yo sé que los ángeles impidieron que me dieran una multa. Yeah, un boleta, see. And I came around there, and as soon as I came around, I just couldn't wait to tell my wife. Y yo acercándome a la casa, y yo no podía esperar para decirle a mi esposa. But she opened the door and she came out and she's smiling. I said, he must have called and told her. Y yo, antes de llegar, ya ella está afuera con una sonrisa, y yo pensé, bueno, probablemente alguien le llamó y le dijo. And I went to tell her what happened, and she said, no, I know, it's all God, it's all God, it's all God. Y yo fui a contarle y ella me dice, no, yo sé, todo esto es Dios. I said, what are you talking about? She said, come inside. Y yo le digo, ¿de qué tú estás hablando? Y ella me dice, ven y entra. I went inside and I looked in the kitchen. I said, what is this? Y yo miro la cocina y yo le pregunto, ¿qué es todo esto? She said, listen. Y me dijo, escucha. When you left, I shut the door.
Cuando tú te fuiste, yo cerré la puerta and I went to walk away, y según me alejaba, but I heard a car pull up. o escucho que un auto llega. I thought it was you, that maybe you had forgot something. Yo pensé que eras tú, que se te olvidó algo. So I just stood there waiting, Así que me quedé allí de pie esperando and there was a knock at the door. y alguien llama a la puerta. I opened the door, and there was a very young couple there. Y abro la puerta y había una pareja bien joven They looked very nervous, y se veían muy nerviosos. and they said, "The servants of God live here?" Y ellos preguntaron que si allí vivían siervos de Dios. She said, "Why?" Ella les preguntó, ¿por qué? They said, "Well, we have some groceries for you." Bueno, tenemos alimentos para ustedes. And my wife said, "I'm not receiving anything from you unless you tell me exactly what happened to you." Y mi esposa les dijo, yo no voy a recibir nada de ustedes a menos que ustedes me digan And they exactamente got, they got qué pasó. they got real nervous. Y se pusieron bien nerviosos. They said, "Listen, ma'am, we're new Christians. Y ellos le dijeron, mire, señora, nosotros somos nuevos convertidos. And every week on this same day, we go do our shopping at the grocery store. Y todas las semanas en este día nosotros vamos a hacer la compra en un supermercado. And when we walked into the store, Y cuando entramos al supermercado, we heard a voice escuchamos una voz that take hamburger, que toma hamburguesa, chicken, and potatoes to my servants of God. And they told me the little church where to go to. y toma hamburguesa, pollos y papas a los siervos míos en esta iglesia, y la voz nos dijo a dónde ir. And so they brought out these things, 36 pieces of chicken, Y nos trajeron todo esto, 36 piezas de pollo, a 50-pound bag of potatoes, una funda de 50 libras de papas, 10 pounds of hamburger. 10 libras de hamburguesas, And there was lettuce, tomatoes, celery, cucumbers, you know. y había lechuga, tomate, no sé cómo se dice, celery, pepinillos. I said, "Why did they bring this?" She said, "I asked them that." Y yo le pregunté, ¿y por qué trajeron ellos todo esto? Y mi esposa me dice, yo también les pregunté. And they said, "We bought everything we could because we never heard a voice like that before, you know." Y ellos le dijeron a mi esposa, nosotros compramos todo lo que pudimos porque nunca habíamos oído la voz de Dios. That day when the 6 missionaries came, Esa noche cuando llegaron los 6 misioneros, they not only ate dinner, but they had a real story of faith to trust God by. no solamente cenaron, sino que también escucharon una verdadera historia de la fe en Dios. See, when you obey God, like Pastor Wayne is sharing, Y cuando usted obedece a Dios, tal como el pastor Wayne comparte, that's when God moves. ahí es cuando se mueve Dios. Everything in God is free. Todo en Dios es gratuito. Paul told the Roman church that if God delivered up his only son, how shall he not freely with him give us all things? Y Pablo le escribió a la iglesia de los romanos, si Dios no escatimó a su propio hijo, ¿cómo no nos dará también todas las otras cosas? All the promises of God are yes and amen. Todas las promesas de Dios son sí y amén. We're living in the dispensation of grace. Vivimos en la dispensación de la gracia. I've heard many definitions of grace, He oído muchas definiciones de la gracia, but I want to give you my definition. pero yo le quiero dar mi definición. Grace is what God wants to do for me. Gracia es lo que Dios quiere hacer por ti. God wants people to be saved. That's his grace. Dios quiere que la gente sea salva, esa es su gracia. He wants people to receive the Holy Spirit because he promised it. Que Dios quiere que la gente reciba el Espíritu Santo porque así lo prometió. Grace is the dispensation of the promises of God freely given to you and I. Y la gracia es la dispensación de las promesas de Dios dadas gratuitamente a ti y a mí. God wants to save us, deliver us, heal us, provide for us, Dios quiere salvarnos, liberarnos, proveer para nosotros, because he's promised it to us in his son, Jesus Christ. porque nos lo prometió en su Hijo Jesucristo. I was preaching in a church in Brooklyn, Massachusetts. I mean, Yo Brooklyn, estaba- New York, excuse me. Yo estaba predicando en una iglesia en Brooklyn, estado de Nueva York. I was kind of new and young to this
fellowship that we were with. Yo era nuevo y también era joven en esta congregación a la cual pertenecíamos. And they sent me to this little church, and all the elders were sitting behind me when I got up to preach. Y yo fui enviado a esta pequeña iglesia y todos los ancianos estaban sentados detrás de mí cuando yo me puse de pie a predicar. And truthfully, the main elder was there, and I don't think he really liked me very much. Y el anciano principal estaba allí y yo creo que él no tenía mucha simpatía por mí. And I think it was more of a test for him to see how I preached. Y yo creo que era más una prueba para él de cómo yo predicaba. Well, I was preaching, and all of a sudden, the Holy Spirit spoke something to me. Y yo estaba predicando y de pronto el Espíritu Santo me habla algo. Had nothing to do with my message. No tenía nada que ver con mi mensaje. It said that there's a woman here that wants to have a baby. Y me dice, hay una mujer aquí que desea tener un bebé. So I stopped and I said, if there's a woman here that wants to have a baby, please come forward and I'll pray for you. Así que yo paré y dije, si hay una mujer aquí que desea tener un bebé, por favor pasa al frente y yo oraré por usted. When I said that, all the elders behind me kind of covered their face and said, what is this guy doing? Cuando yo dije esto, todos los ancianos detrás de mí como que cubrieron sus rostros diciendo, ¿qué es lo que hace este hombre? Nobody came forward. Nadie pasó al frente. So I went on and preached the message. Así que yo continué y prediqué el mensaje. After it was over, they took me upstairs to have some dinner. Y después que se acabó el servicio, me llevaron arriba a cenar. And when I was eating, there was a knock at the door, and one of the head pastors there brought in a woman. Y cuando estábamos cenando, alguien llama a la puerta y uno de los principales pastores estaba allí y trajo una mujer. And I found out later, this woman was one of the mothers of the whole church there. Y después me enteré que esta mujer era como una de las madres de toda la iglesia. Very highly respected, had a great prayer ministry. Muy respetada, tenía un ministerio de oración. And they said, this woman believes that she was the one that the Holy Spirit was speaking about having a baby. Y me dicen, esta mujer cree que ella es la mujer que usted se refirió cuando le dio el mensaje del Espíritu Santo. I just got up and I said, in the name of Jesus, I laid my hands and I said, Lord, open her womb, give her a baby. Amen. Very little prayer. Y yo me puse de pie, impuse mis manos sobre ella y hice mi oración, algo breve. And she left. Ella se fue. About 6 months later, they asked me to come preach again at the church. 6 meses más tarde me piden que vaya a predicar a esa iglesia nuevamente. And after I preached and I had ate dinner, I went to leave through the front door. Y después que prediqué y cenamos, iba a partir ya saliendo por la puerta. And the same woman was standing by the door. Y la misma mujer estaba parada a la puerta. And when I walked by her, I just looked at her and I said, the next time I come here, you'll be pregnant. And I walked off. Y según yo le pasé por la frente, le dije, la próxima vez que yo vuelva aquí vas a estar embarazada. Y yo continué caminando. As I was walking to my car, I said, why did I say that? What did I say? Y según yo caminaba hacia el auto, yo dije, ¿por qué dije yo eso? So now I want to tell you her story. Ahora le quiero decir su historia, la de la mujer. This woman, her name was Mrs. Zachariah. Y esta mujer, su nombre era la señora Zacarías. And she had had a little boy that was born to her. Y ella tenía un pequeño hijo nacido. And after 2 years, he died. Y después de 2 años, él murió. And for about the next 3 or 4 years, every day she was just crying unto God in prayer and crying, why did you take my son? Why did you take my son? Why did you take my son? Y los años siguientes, ella todos los días clamaba delante del Señor, ¿por qué te llevaste a mi hijo? ¿Por qué te llevaste a mi hijo? And one night she had a dream. Y una noche tuvo un sueño. And she saw Jesus walking through a garden with a bunch of beautiful flowers. Y ella vio a Jesús caminando por un jardín con flores hermosas.
And he reached down and picked up one flower and he looked at her and said he was so beautiful, I had to have him in heaven. Y él ve a Jesús tomar una flor y And le she, dice a ella en el sueño, él era tan hermoso que me lo tuve que traer al cielo. and she said when she had that dream, all of that anguish just left her and peace just was in her heart. Y ella dice que cuando tuvo ese sueño, todo ese luto, toda esa tristeza se fue y ahora ya tenía paz en su corazón. And then the following week, here I come and preach and says there's a woman that wants to have a baby. You know, God is here, and I prayed for Y, it. y la siguiente semana es cuando yo aparezco y el Espíritu me dice, aquí hay una mujer que desea quedar embarazada, Dios es fiel. Now let me get you to the end of the story. Ahora déjeme llevarlo al fin de la historia. Mrs. Zachariah was a nurse in a hospital. La señora Zacarías era una enfermera en un hospital. She had been in that hospital for many, many years. Ella había estado en ese hospital por muchos años. But what I didn't know is Mrs. Zachariah had had a total hysterectomy in that same hospital. Y lo que yo no sabía es que la señora Zacarías había tenido una histerectomía total en ese hospital. And that happened when her 2-year-old son, right before he died, she had that hysterectomy, so she couldn't have any more children. Y eso pasó unos días antes de su hijo morir, esa histerectomía, de modo que ella no podía tener niños. And the doctor that did the surgery was in that hospital, and he was a Christian. The doctor was a Christian. Yeah. Y el doctor que hizo la cirugía en ese hospital era cristiano. So now Mrs. Zachariah was pregnant, and she went to that same hospital where she had her baby, and everybody knew in that hospital the miracle that God had done. Entonces ahora la señora Zacarías, embarazada, va a ese mismo hospital donde tuvo ese procedimiento hecho y todo el mundo ve el milagro. God had to give her faith to come up and ask for prayer. Y Dios tuvo que darle fe para que ella pidiera oración. Her body was dead. She couldn't have a child, Su cuerpo muerto, ella no podía tener niño, but she felt God was speaking to her. pero ella sintió que Dios le estaba hablando a ella. A very young new pastor to pray for her. Y envió un pastor nuevo, muy joven, a orar por ella. And I talked to her later on about this, and she said, I just knew it was God. Y después hablamos sobre esto, ella y yo, ella me dijo, yo sabía que era Dios. I have seen miracles like this. Yo he visto milagros como estos. You've got to act when God shares with you what he wants to do. Y tienes que obrar cuando Dios te deja saber lo que Él quiere hacer. I was pastoring a church in Toronto, California. Yo estaba Canada, excuse me. pastoreando una iglesia en Toronto, Canadá. We had a bunch of nurses in that church. Y teníamos multitud de enfermeras en esa iglesia. And one of the nurses in that church worked in the dialysis part of a hospital. Y una de las enfermeras trabajaba en la sección de diálisis del hospital. And I had been new there, so I didn't know everything about all the past of all these believers. Y yo era nuevo allí, así que yo no sabía nada del pasado de todos esos creyentes. But one weekend, this nurse and her husband had gone to New York to visit some families in New York City. Pero un fin de semana, esta enfermera y su esposo van a la ciudad de Nueva York a visitar unos parientes. And on Saturday night, I got a call from her husband. Y el sábado en la noche recibe una llamada del esposo. And he told me that his wife felt very ill and he had to take her to a hospital. Y me dice que la esposa se sintió muy mal y tuvo que llevarla al hospital. And he told me that before she had had an infection in one of her kidneys and was so bad that a doctor in Toronto had to take one of her kidneys out. Y me dijo que se le detectó una infección seria en uno de los riñones y tuvieron que removerle un riñón. So she only had one kidney, and now that was infected, and the doctors in New York wanted to do surgery immediately. Y ahora ese riñón que le quedaba
estaba infectado y los doctores en Nueva York querían ejecutar una cirugía inmediatamente. But he said they weren't going to have that, but he was calling and asking me to have the church pray for her. Her name was Joyama because she was very sick and he was taking her back to the doctors in Toronto. Así que ellos decidieron no hacerse eso allá, pero ella le pidió que llamase y pidieran la oración por ella, porque ellos iban de regreso a los doctores en Toronto, Canadá. So Saturday night in our prayer meeting, we all prayed for her. Así que el sábado en la noche, en nuestro culto de oración, todos oramos por ella. Then Sunday morning, after I had finished my message of preaching, Y el domingo en la mañana, cuando concluyo mi mensaje, the thought just came into my mind, if I could just find somebody else to pray for me, Joyama would be healed. somebody to pray for me, Joanna will be healed. If I Oh, could, yeah. repeat it I one more could time. just find someone else to agree with me in prayer, Joyama would be healed. Claro. Si yo puedo encontrar a alguien más que se ponga de acuerdo conmigo en oración, yo sé que Joyama, que es el nombre de la enfermedad, va a ser sanada. And as soon as that thought to me, two people came forward and said, we believe if we pray for Joyama right now, she'll be healed. Y tan pronto vino ese pensamiento, dos personas inmediatamente se acercaron y me dijeron, nosotros creemos que si oramos por Joyama ahora mismo va a ser sana. So the three of us, we grabbed hands together, we prayed, Father, in Jesus' name, heal Joyama. Very simple prayer. Así que nosotros tres nos tomamos de la mano y oramos en ese momento, Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que sanes a Joyama. Una oración sencilla. Well, Monday came and Tuesday came and I didn't hear from them. Así que pasó el lunes, pasó martes y yo no escuchaba noticias de ellos. So I called and left a message on their phone. I didn't hear back from them. Así que les llamé, les dejé un mensaje grabado, no escuché nada. Wednesday and Thursday came. I called again and left a message. Miércoles, jueves pasó, llamé de nuevo, volví a dejar mensaje. And then her husband called me. Entonces el esposo me llama. He said, Pastor, I'm sorry we didn't call you, but we've been calling that doctor every day. Pastor, disculpe que no lo haya llamado antes, pero hemos estado llamando a ese doctor todos los días. We went Monday and they did all the tests, but he hasn't called us back what the results are to the tests we've been calling every day. Y fuimos el lunes para hacerse los estudios y no hemos escuchado nada en respuesta y hemos estado contactándolos, tratando de contactarlos todos los días. Nobody in his office will talk to us. Nadie en la oficina nos habla, no quiere decir nada. What should we do? ¿Qué debemos hacer? I said, you take your wife there to that office in the morning and sit there till that doctor meets you. That's all. Y tú lleva a tu esposa a la oficina de aquel médico y te quedas allí sentado hasta que el médico los atienda. So they went to the office the next day. Así que fueron a la oficina del médico el próximo día They sat there all day long. y se sentaron allí todo el día. All the other patients were seen and they were still there. Todos los otros pacientes fueron vistos y ellos todavía estaban allí. And they would not leave until they saw the doctor. Y no se iban hasta que vieron al médico. And finally, they walked into the office, and when he was there, his back was to them. Así que finalmente entran a la oficina del médico y el médico estaba allí de espaldas a ellos. You have to understand, she knew this doctor very well because he worked in the same hospital with her. Tiene que entender que ella, la enfermera, conocía muy bien a este médico porque trabajaban en el mismo hospital. And he said to her, he turned around and he said, I guess you're wondering why I haven't answered your phone calls. Y el doctor se voltea y le dice, yo creo que tú te preguntas por qué no he contestado tus llamadas. And he put the x-rays up on the big x-ray board. Y pone las placas de rayos X en el ilustrador. He said, I can't understand this. I knew I took out one kidney, but look, there's two kidneys that you have now. Y él dijo, no puedo entender esto porque yo te saqué un riñón. Y mira, aquí yo veo dos riñones. God not only healed her kidney, but he gave her another kidney back. No solamente Dios le sanó de un riñón, sino que le devolvió el otro riñón. I have seen these things happen. God is so willing to help you and I. Y yo he visto estas cosas suceder. Dios está tan dispuesto a ayudarte a ti y a mí.
It's just believing in what God has told us he's promised to do for us. Es cuestión de creer en lo que Dios nos ha prometido hacer por nosotros. But Pastor Wayne and I could tell you testimonies all night and all every day for weeks and weeks and weeks. Y el pastor Wayne y yo podemos contarles testimonios toda la noche por días. But if God inspires you to do something, do it and you'll see the glory of God. Pero si Dios te inspira a hacer algo, hazlo y vas a ver la gloria de Dios. Pastor Wayne, before we go, can you please tell them about the Volkswagen? Pastor Wayne, antes de despedirnos, ¿puedes decirles del Volkswagen? Well, I had a Volkswagen that I had driven to California, Yo tenía un modelo Volkswagen de estos que le llaman escarabajo que manejé hasta el estado de California. and that's where I got saved, out in California. Y ahí fue donde yo fui salvo en California. And on my way back from California, driving through the mountains in Wyoming and Colorado, Y en mi viaje de regreso de California, manejando a través de las montañas de los estados de Wyoming y Colorado, I had run over several large rocks that had slid down from the mountain onto the road. yo había manejado por encima de algunas piedras grandes que se habían desprendido de las montañas And it bent the front axle. y torcieron el eje delantero. And somehow I got the car back to Washington. Y de alguna manera yo logré que el vehículo regresara a Washington. And remember, shortly after that is when I met Pastor Tom and everything happened with the house in Arlington. Y después de eso fue cuando yo conocí al hermano Tom y sucedieron los eventos de la casa en el parque en Arlington. And I had taken this car into a mechanic and he said, the front axle is bent and it's going to be very expensive to replace the axle. Y yo llevé este auto a un mecánico, el cual me dijo, mira, el eje delantero está doblado y va a ser bien caro reemplazarlo. So basically, when God gave us the house in Arlington, I just parked the Volkswagen back behind the house and it sat there for 6 months. Así que cuando Dios nos suplió la casa en Arlington, yo estacioné el Volkswagen en la parte de atrás y allí estuvo por 6 meses. It was never started, never went anywhere. Nunca fue arrancado el motor, no se movió de allí. Had weeds and vines growing all over it. Y tenía ya plantas creciéndole por todos lados. The brakes. Because Tom had a station wagon, a little Datsun, and that was good enough to get us around. Así que Tom tenía un modelo station wagon Datsun y era suficiente para que nosotros nos moviéramos en él. And one of the gentlemen that we had brought into the house that had gotten saved and we were discipling, Y uno de los caballeros que habíamos llevado a la casa, y que fue salvo, que estábamos discipulando, he told us he was a mechanic. él nos dijo que él era mecánico. Well, Tom's Datsun had some problems. Y el Datsun de Tom tenía algunos problemas. So one day, this guy very graciously offered to work on the car and fix it. Así que un día este caballero se ofreció a reparar el auto de Tom. I'm not sure what he did, but there was some kind of an electrical fire in the car. No estoy seguro qué fue lo que él hizo, pero hubo un fuego de origen eléctrico en el auto de Tom. And we gave Tom's car a new name. Y le pusimos un nombre nuevo al auto de Tom. It was the burnt offering. Le pusimos la ofrenda encendida. So now we had no car. Así que ahora no teníamos auto. So one day Tom's looking in the backyard and he sees the old Volkswagen. He says, how about we fire up the old Volkswagen? Así que un día está Tom mirando en el patio y él se fija en el Volkswagen y dice, ¿qué tú crees si encendemos el Volkswagen? I said, Tom, we haven't even started the car in 6 months. Y yo le dije, Tom, ni siquiera hemos encendido el motor en 6 meses. It has a bent front axle. Y el eje delantero está doblado. He says, that's okay. Él dijo, eso está bien. Let's go outside and do a Jericho march around the VW. Y vamos a salir
y vamos a hacer una marcha de Jericó alrededor del Volkswagen. Now you have to understand, our house was kind of in like a little valley, and although there was a lot of woods around us, there were houses in the vicinity. Y tienen que entender, la casa nuestra estaba como una especie de valle y a pesar de que habían árboles, habían algunas casas en la vecindad. And some of the neighbors had to have heard us that day, Y probablemente algunos de los vecinos nos debieron haber escuchado ese día. because here are these two crazy men marching round and round a car, hollering in tongues and praising God. Porque aquí hay dos hombres locos marchando alrededor del vehículo, alabando y orando en lenguas y alabando a Dios. Finally, we laid hands on the car and prayed healing. Y finalmente pusimos nuestras manos sobre el auto y oramos por sanidad. And I looked at Tom and I said, "Now what?" Y yo miro a Tom y le digo, ¿y ahora qué? He said, "Get the keys." Y él me dijo, busca las llaves del auto. Now, you have to understand, I'm still using my natural mind, and I'm like, car's not going to start. Y tienes que entender, yo todavía estoy usando mi mente natural y yo digo, el auto no va a encender. Anyway, I got the car keys. Así que de todos modos fui y busqué las llaves del auto. Tom said, "Start her up." Y Tom dice, enciéndelo. Turned on the ignition. Immediately, the car is running. Y giro la llave, pongo la ignición e inmediatamente el auto está en marcha. We pulled all the weeds and all the vines off the car. Y quitamos todas las plantas que estaban creciendo alrededor del auto. I said, "Now what do you want to do?" Y le digo, ¿ahora qué quieres hacer? Well, let's take it for a drive. Digo, vamos a manejarlo. Here we are driving down the road in this car, Así que estamos aquí manejando este auto en la calle and it's not going boom, boom, boom like it used to. y ya no está haciendo lo que dice Wayne, brum, 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 como lo hacía antes. And I'm still using my natural mind. Y yo todavía estoy usando mi mente natural. I said, "This is crazy. Yo dije, esto es loco. God doesn't heal cars. Dios no sana automóviles. You have to take it to a mechanic." Tienes que llevar a un mecánico. So I didn't say anything to Tom, Así que yo no le dije nada a Tom, but the next day I took the car back into a mechanic. pero el día siguiente yo llevé el auto a un mecánico. And I said, "Could you please check out the whole front end and give me a call before you do any repairs? Because, we don't have a lot of money." Y yo le dije, ¿puedes por favor inspeccionar el tren delantero? Y por favor, llámame antes de cualquier reparación porque no tenemos mucho dinero. Later in the day, the mechanic calls back and I'm like, "Oh God." Más tarde, el mecánico llama y yo estoy pensando, Dios mío. He says, "Mr. Pratt, your car's ready to pick up." Y me dice, mire, señor Pratt, su vehículo está listo para que lo venga a I recoger. said, No, I didn't want you to do any repairs. I just told you to give me an estimate." Y yo le dije, yo no quería que usted hiciera ninguna reparación, yo solamente quería un estimado. He says, "I checked everything out. Y él me dijo, yo revisé todo. All you needed was a front end alignment. Todo lo que necesitaba era un alineamiento del tren delantero. Axle's fine. The car is fine. Come and pick it up." El eje está bien, todo está bien, venga a buscarlo. I don't know if you believe God can heal cars, Yo no sé si usted cree que Dios pueda sanar autos, but he healed that one. pero él sanó aquel. And that car kept running and running and running. Finally, we gave it to somebody else. And last thing I knew, they were driving it up in Canada somewhere. Y aquel auto siguió funcionando y lo manejamos. Finalmente se lo dimos a otra persona que terminó con el auto usándolo en Canadá. Like Tom said, we could go on and on with these stories. They're not made up stories. These are true stories. Como Tom dice, podemos continuar con estas historias. No son inventadas, son historias reales. And let me share one final thing before we close. Déjeme compartir algo final antes de cerrar. The Bible talks about fighting the good fight of faith. La Biblia habla sobre pelear la buena batalla de la fe. There's often a battle in our mind. Hay a menudo una batalla en nuestra mente. I just mentioned it, the natural mind, the natural understanding. Lo acabo de mencionar, la mente natural, el entendimiento natural. That's why the Bible says, trust in the Lord with all your heart and lean not on your understanding.
Es por eso que la Biblia dice que confíes en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. We walk by faith, not by sight. Y andamos por fe, no por vista. That the things we see and feel, the x-rays, the doctor's reports and all that, those things are the enemies of faith. Y las cosas que vemos, que sentimos, las placas de rayos X de los doctores, los estudios, esos son los enemigos de la fe. And we often have to fight through those things to hold on to the faith that God has put into our heart. Y a menudo tenemos que batallar a través de esas cosas y sostenernos de la fe que Dios puso en nuestros corazones. I also knew Mrs. Zechariah, the lady that Tom talked about. Y yo también conocí a la señora Zacarías, la dama de la cual Tom dio el testimonio. And I've heard him tell the story many times. Y yo lo escuché a él decir la historia muchas veces. But hearing it tonight, I saw it from a different angle. What tremendous faith this lady had. Y la escuché esta noche desde otro ángulo y pienso, qué gran fe tenía esta mujer. Tom didn't know that she didn't have a womb. Tom no sabía que ella no tenía una matriz. He just prays for her. Él simplemente oró por ella. But she knew that this was physically impossible. Pero ella sabía que eso era físicamente imposible. Just like Abraham and Sarah knew that they were way past childbearing. They were dead. Y según Abraham y Sara, sabían que ellos estaban pasadísimos de concebir un niño. Estaban muertos en ese sentido. They didn't put their attention on that. They kept their attention on God. No pusieron su atención en eso, sino que pusieron su atención en Dios. And I know all of us are at different stages, different levels in our faith. Y sé que todos nosotros estamos en etapas diferentes en nuestra fe. But the disciples prayed, Lord, increase our faith. Pero los discípulos le pidieron a Jesús, aumentanos la fe. And I believe God will answer that prayer. And I want to grow in faith. I know you want to grow in faith. Y yo creo que Dios va a contestar esa oración y yo sé que tú quieres crecer en fe, yo sé que yo quiero crecer en fe. So I hope these few testimonies have encouraged you. They sure have me. Y yo espero que estos pocos testimonios le haya animado, ciertamente lo han hecho conmigo. Just a quick, Yeah, turn it back to you. just a quick note. Una nota breve. Like Abraham, our faith will be tried. Y tal como sucedió con Abraham, nuestra fe va a ser probada. God had already confirmed the promise and gave him Isaac. Y ya Dios le había confirmado la promesa, le había dado a Isaac. But now God asked him to put him on the altar. Pero ahora Dios le pide que lo pusiera sobre el altar. The trials of faith, once we're through them, brings us to a higher level of faith. Las pruebas de la fe, una vez concluidas, nos llevan a un nivel más alto en la fe. Because we learn that God will do what he promised us to do. Porque sabemos que Dios va a hacer lo que Él prometió que iba a hacer. So don't be afraid if you're going through a trial of faith now. Así que no tengas temor si estás pasando por una prueba de fe ahora mismo. You believe that God wants to heal you, Tú crees que Dios quiere sanarte, but the doctor's giving you a report. pero los doctores están dando un reporte. It's okay. Está bien, Believe in God. He'll heal you. cree en Dios, Él te va a sanar. Go through the trial. Fight that good fight of faith. That's what trials are. Pasa por la prueba, pelea la buena batalla de la fe. Para eso son las pruebas. Job went through a great trial, Job pasó una gran prueba, but in the end, God gave him twice as much more than he had before. pero al final Dios le dio el doble de lo que él tenía al principio. The trials of faith strengthen us to know our God. Las pruebas de fe nos fortalecen en creer, en conocer a nuestro Dios. Amen. Back to you, Pastor Wayne. Amén. De regreso a ti, Wayne. Let's pray. Oremos. Father, we thank you that you are a faithful God. Padre, te damos gracias que tú eres un Dios fiel. You're a God who cannot lie. Tú eres un Dios que no miente. You cannot fail. No puedes fallar. You cannot change. No puedes cambiar. Jesus is the same yesterday, today, and forever.
Jesús Amen. es el mismo ayer, hoy y siempre. You're a miracle working God. Tú Yeah. eres un Dios obrador de milagros. You're a God who wants to do miracles in our lives, Tú eres un Dios que quiere obrar milagros en nuestra vida. not because of our great faith, No por nuestra gran fe, but because you're faithful. pero porque tú eres fiel. Because, as we heard tonight, of your grace and your love for us. Según escuchamos esta noche, de tu gracia y tu amor por nosotros. I pray for each one here and all those that might be listening online. Oro por todos los que aquí se encuentran y aquellos que escuchan en línea. Help us to walk by faith and not by sight. Ayúdanos a andar por fe y no por vista. Teach us to trust in you with all of our heart, Enséñanos a confiar en ti con todo nuestro corazón, because you are a trustworthy God. You're a faithful God. porque tú eres Dios fiel, digno de confianza. You're worthy of our trust. Tú eres digno de nuestra confianza. And you've promised you'll never leave us, you'll never fail us. Y tú prometes, Señor, que nunca nos vas a dejar, nunca nos vas a fallar. And even if our faith is being tested, Y aun si nuestra fe está siendo probada, you're the author and the finisher of our faith. tú eres el autor y consumador de nuestra fe. You will bring us through that trial to victory. Tú, Señor, nos vas a hacer pasar por esa prueba a la victoria. For that, we give you praise and honor and glory. Y por eso te damos alabanza, honor y gloria. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.